Bienvenidos hermanos, una ocasión más a Apologética Malacitana. En esta ocasión os traigo el tema de los pecados que claman al cielo. Se entiende por estos pecados que claman al cielo aquellos que envuelven una especial malicia y repugnancia abominable, ¿verdad?, contra el orden social humano, que en virtud de su especial injusticia contra el bien social, parecen provocar la ira de Dios y exige un castigo ejemplar y un escarmiento, ¿verdad? Tradicionalmente conocemos estos pecados que claman al cielo como estos cuatro que os voy a citar. El homicidio voluntario, número 1. Número 2, la sodomía o la homosexualidad. Número 3, la opresión del pobre. Y número 4, la defraudación o retención injusta del jornal del trabajador. Clamó al cielo la sangre de Abel, ¿verdad?, después de ese asesinato vil de su hermano. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo del 9 al 10, ¿verdad? Cuando Caín, por envidia, quitó la vida a su hermano, y la sangre de Abel clamaba justicia, ¿verdad?, al cielo. La iglesia, a través de la tradición y con la autoridad de San Agustín, el doctor Angélico, hace una distinción entre asesinato y un homicidio justificado tanto en la pena capital como en la guerra. Vamos a diferenciarlo. La sagrada tradición siempre ha mantenido una distinción entre la toma justa e injusta de una vida humana. Dice San Agustín en su segundo libro contra los maniqueos que quien empuña la espada sin autoridad superior o legítima que lo mande o lo conceda, lo hace para derramar sangre. Mas el que con la autoridad del príncipe o del juez, si es persona privada o por celo de justicia, como por autoridad de Dios, si es persona pública, hace uso de la espada. No la empuña él mismo, sino que se sirven de la que otro le ha confiado. Por eso no incurre en castigo. Número 2. La sodomía o la homosexualidad. Dice en Génesis 18, versículos 20 y 21. Dijo pues el Señor: el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y sus pecados son extraordinariamente graves. Bajaré a comprobar si han hecho realmente según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. El pecado de la sodomía o el pecado de la inversión sexual se opone directamente a la propagación de la especie, a la propagación de la vida humana, y en este sentido clama venganza al cielo, como dice en Génesis 18, versículo 20, el clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho y su pecado se ha agravado en extremo. Voy a bajar a ver si sus obras han llegado a ser como el clamor que ha llegado a mí. También San Pablo condena estas prácticas homosexuales en el capítulo 1 de la carta a los romanos. Podemos leer del 18 al versículo 32, donde dice San Pablo que hicieron un mal uso de la sexualidad y los hombres se pervirtieron, yéndose hombre con hombre y mujer con mujer.
Vamos al número 3. El lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. Dice Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. Ay de los que establecen leyes inicuas y de los que ponen por escrito las injusticias decretadas para apartar el tribunal de los desvalidos y privar de su derecho a los pobres de mi pueblo, para que las viudas sean presas y los huérfanos su botín. La opresión de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, clama al cielo, no cuando significa simplemente una negación de los beneficios de la misericordia, ¿verdad? De nuestra caridad, de la caridad que ellos merecen, sino cuando se abusa de su condición humilde e impotente, obligándole a servicios inicuos, impidiéndoles, por ejemplo, sus deberes religiosos, dándole jornales bastantes miserables, por debajo de lo que debería de ganar. Estos crímenes claman al cielo y la escritura no pasa por alto este detalle. Dice en Éxodo 22, versículos del 20 al 23, no maltratarás al extranjero, ni le oprimirás, no dañarás a la viuda ni al huérfano. Si haces eso, ellos clamarán a mí, y yo oiré sus clamores, y se encenderá mi cólera, y os destruiré por la espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros hijos huérfanos. ¿Verdad? El número 4, la injusticia con los trabajadores. Dice Eclesiástico en el capítulo 34, versículo 22. Dice, hermanos son el que derrama la sangre y el que defrauda el jornal al trabajador. Santiago capítulo 5, versículo 4 dice, he aquí que ya clama el jornal sustraído por vosotros a los trabajadores que segaron vuestros campos, y el clamor de los segadores ha penetrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esa defraudación del salario del trabajador, bajo cualquier pretexto que se haga, ya sea que el jefe, la persona encargada de ellos, vaya retrasando de manera injustificada el pago, o disminuyéndolo, o despidiendo sin causa justa, se entiende, a los obreros, y se apoyan en que estos no tienen capacidad para defenderse. Dice en Deuteronomio 24, versículo 14, no oprimas al mercenario pobre e indigente, dale cada día su salario, sin dejar pasar sobre esa deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. De otro modo, clamaría el Señor contra ti, y tú cargarías con un pecado. ¿Verdad? Hacer injusticia sobre estas personas, los más débiles, son pecados que claman al cielo. Vamos a recapitular, ¿verdad?, los pecados que claman al cielo. Es importante que los sepamos, que los conozcamos, para no cometerlos ni de manera directa, ni tampoco consintiendo este tipo de pecados. Hemos dicho que son 4. Homicidio voluntario, la sodomía o homosexualidad, la opresión
a los pobres. Y también la defraudación, ¿verdad? O la retención injusta del jornal a los trabajadores. Es importante que no cometamos estos pecados ni de manera directa ni de manera indirecta. Y tú dirás, ¿cómo es que yo indirectamente puedo caer en este tipo de pecados? Dice en la carta de Santiago que cuando dejamos de hacer un bien, entonces es pecado. Nos tenemos que solidarizar con todas aquellas personas que son más pobres. Cuando un jefe retenga un salario, pues, ¿por qué no nos vamos a dirigir a él y hacerle ver que lo que está haciendo es injusto? Estaríamos cayendo en un pecado de omisión. Cuando ves que ocurre un pecado y tú puedes intervenir y decirle a esa persona que lo que está haciendo está mal. Dice el profeta Ezequiel, le voy a dar lectura